estar ocurriendo a nivel del sistema digestivo, ¿sí? Algunos de los cuales ya vimos el año pasado, más que nada los procesos relacionados con la ingesta de alimentos, qué pasaba en la luz del estómago, en la luz del intestino y demás. Lo que tenemos que agregarle ahora es estas señales de hambre y de saciedad van a estar integradas a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces hay una conexión entre los sistemas que va a determinar la frecuencia, la calidad, la cantidad de alimentos, los requerimientos específicos, y esa combinación de factores va a determinar la masa corporal del individuo y el contenido energético, ¿sí? Que son dos características esenciales y vitales de cada organismo individual. Bien, entonces, hay una comunicación entre el sistema nervioso central y el digestivo. Y es bidireccional. El sistema nervioso central se comunica con el digestivo y el digestivo le manda información al sistema nervioso central. ¿Está bien? Y las vías que se usan son de dos tipos. Vía neural, ¿sí? Terminales nerviosas y señales químicas. Entonces, esta imagen que ya se las había mostrado el año pasado se refiere a las vías nerviosas que conectan el sistema nervioso central con distintas estructuras del digestivo. Pero también hay vías que llevan información desde el digestivo hacia el sistema nervioso central. ¿Está bien? Recuerden que teníamos el sistema nervioso entérico con los dos plexos intramurales, ¿sí? Esa es una fuente de recepción de señales nerviosas del sistema nervioso central y también de generador de señales nerviosas que van a ir hacia las estructuras centrales. Y ahora vamos a ver cómo funciona un poco. Pero además vamos a tener señales químicas, ¿sí? Y estas señales químicas van a actuar por diversos mecanismos. Fíjense, acá uno de los ejemplos son péptidos o fragmentos de bacterias, de bacterias comensales que hay en el intestino. Esas directamente pueden atravesar el epitelio y ya generar una señal a nivel de esos plexos. Pero también tenemos que señales químicas pueden estimular a células especializadas de ese epitelio digestivo, como las células enterocromafinas, y esas células liberar una molécula que es la 5-hidroxitriptamina o serotonina, y esa serotonina puede estimular la terminal nerviosa del plexo y esa terminal nerviosa ya va a mandar la señal aferente, ¿sí? O puede ocurrir que directamente la terminal nerviosa esté detectando un cambio físico, mecánico, a nivel de la pared del tracto digestivo. Y esa información también va a llegar al sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central está sabiendo qué es lo que pasa en la luz del tracto gastrointestinal a través de estas vías nerviosas. Acá se amplía un poquito cómo es esa comunicación. Esta sería una célula enterocromafín, que es una de estas que aparecen acá, ¿sí? Esta sería la luz, es decir, la que apunta hacia la luz del digestivo, y este borde es el que apunta hacia la zona vasolateral, y la que está en contacto con la terminal nerviosa. Y fíjense cómo uno de los mecanismos es que ante la llegada o ante la presencia de cualquiera de estos estímulos en la luz, para lo cual hay receptores específicos, la célula libera el mediador, que es la serotonina. Ya creo que me suena, ¿no? ¿De cuadrito? Bueno, y esa serotonina va a influenciar o va a actuar sobre esta terminal nerviosa, y esa es una terminal primaria aferente, que va a llevar la información hacia el sistema nervioso central. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta es una información
que se genera acá localmente y que llega al sistema nervioso central. Y después tenemos hormonas que también se generan en distintos lugares de la periferia y que llegan al sistema nervioso central, pero por otra vía. Vimos la leptina, que llegaba al sistema nervioso central, llegaba específicamente al hipotálamo. ¿Por qué vía? Sanguínea. Y atravesaba, pasaba al hipotálamo a través de estructuras que permitían su paso, en este caso en la eminencia media. ¿Sí? Bueno, lo mismo que pasa con la leptina, pasa con otras señales que se generan en el tracto gastrointestinal cuando hay o no hay alergia. Tiene la colecistoquinina, el péptido símil glucagón, el péptido II, la insulina, la grelina, se van a originar en distintos lugares y van a llegar también por sangre al sistema nervioso central, en estos lugares donde no hay barrera hematoencefálica, ¿sí? O donde la barrera tiene una estructura permeable, ¿no? Para esas moléculas. Marca acá el hipotálamo. ¿Y qué otra estructura también pueden, en qué otro lugar pueden hacer efecto estas hormonas? Que también tiene una región permeable, es decir, no hay barrera, y que es un centro regulador importante de señales aferentes nerviosas. Y que no tiene barrera. Que está en el tronco, el núcleo del tracto solitario. Entonces pueden actuar sobre el hipotálamo o sobre la región del núcleo del tracto solitario, que tampoco tiene barrera hematoencefálica, ¿sí? Y de alguna manera ya va modulando la información que va llegando por vía nerviosa. Así que ya vamos complejizando la situación, porque tenemos ya varias vías de información desde el tracto gastrointestinal. Bueno, entonces, para organizarnos un poquito en estas vías, uno puede pensar que hay lo que se denominan reflejos. Y específicamente en el caso del sistema digestivo, estos reflejos forman parte del sistema nervioso autónomo, porque lo que se van, las estructuras que participan son estructuras esenciales del sistema nervioso autónomo. Así que si en algún momento le pedimos algún reflejo autonómico, pueden mencionar, por ejemplo, el reflejo varorreceptor es totalmente autonómico. Y estos reflejos también son autonómicos. Y estos reflejos autonómicos pueden ser largos porque el receptor que está en la pared del tracto gastrointestinal lleva la información por una vía aferente nerviosa hacia algún lugar del sistema nervioso central. Y desde allí surge una respuesta efectora también por vía nerviosa, ¿sí? Y va a hacer efecto sobre alguna de las neuronas del plexo o del sistema nervioso impulsivo, ¿sí? Estimulando la motilidad, estimulando la secreción, estimulando el flujo sanguíneo. Pero otros reflejos cortos se integran directamente ahí en el sistema nervioso entérico, ¿sí? Como era, por ejemplo, el peristaltismo. ¿Se acuerdan que entre el lugar donde estaba el bolo y lo que pasaba hacia la zona caudal y hacia la zona rostral, la integra solamente el sistema nervioso entérico, ¿verdad? Todo esto es nervioso, pero no debemos olvidar de las señales químicas que van a llegar también al sistema nervioso central por sangre. Bueno, entonces, un reflejo largo sería el reflejo vagovagal, que ya lo habrán escuchado, ¿sí? Este reflejo vagovagal consiste de una vía aferente, entonces, procedente de los quimiorreceptores, bueno, ahí está, de la mucosa, un centro integrador en el núcleo del tracto solitario. Este centro integrador y la respuesta se genera en otro lugar, en un centro que está cerquita, que es el núcleo motor del vago. ¿Ah? Entonces este centro proyecta este núcleo y este núcleo es el origen de las fibras eferentes. ¿Ah? Bien,
proyección a fibras preganglionales. Entonces, fíjense el recorrido. 1, presencia de quimo acá en el duodeno. Se estimulan estas fibras aferentes que van hasta el sistema nervioso central, núcleo del tracto solitario, contacta o informa al núcleo motor dorsal del vago y este estimula la salida por el vago para controlar la motilidad de la pared gástrica y de la pared intestinal y del píloro y de la secreción. ¿Está en general ese reflejo largo? Bueno. Entonces, fíjense acá un poquito más en detalle esos efectos del vago. Y cuando hablamos del vago, ya hablo del nervio. Y el nervio vago, no tengo que pensar que solamente lleva fibras eferentes, es decir, desde el núcleo dorsal del vago hacia la periferia, sino que el vago también lleva fibras aferentes. ¿Ah? Entonces, en esta imagen se ve cómo esta fibra y esta fibra, acá las veo separadas, porque llevan información en distintos sentidos, pero anatómicamente transcurren por el vago. ¿Está? Entonces, por eso a lo mejor a veces les cuesta considerar al vago como una estructura que lleve información afuera. ¿Está? Bueno, y fíjense cómo acá estas terminales sensitivas, esta sería la vía sensitiva, es decir, es otro modelo, ¿no? Donde volvemos a reflejar el reflejo vago-vagal. Esta vía sensitiva, que es la roja, otra vez hace integración a nivel del núcleo del tracto solitario y estimulación del núcleo dorsal del vago. Pero fíjense cómo esta vía sensitiva tiene receptores acá en esta terminal. Y entonces las propias moléculas que se van a ir liberando, ya sea en la pared del tracto digestivo, en la luz no, porque esto no llega a la luz, sino que están en la pared, esas moléculas van a estimular la terminal sensitiva. ¿Sí? Es una estimulación química de la terminal sensitiva. ¿Ah? Bueno, y fíjense la cantidad de efectores que va a tener la respuesta, porque la estimulación, en este caso del dorsal del vago, hace que se active ¿qué sistema eferente del autónomo? El parasimpático. El parasimpático se caracterizaba, que ahí acá lo ven bien, por una vía preganglionar larga y una postganglionar cortita. ¿Esto puede ser hijo de la respuesta anticipatoria de la selección? Exacto, bien, bárbaro. Y ahora vamos a ver entonces qué es lo que pasa arriba, qué es lo que pasa en el hipotálamo, para que todo esto empiece a funcionar antes de que yo coma. Bien. Bueno, ¿estamos hasta acá? Ese es un reflejo largo. Otros reflejos largos tienen que ver con la deglución, la defecación, el vómito. Son todos reflejos que tienen que ir a algún centro a nivel vulvar. Y la otra característica que tienen estos reflejos es que controlan algún músculo esquelético, ¿sí? Algún esfínter. ¿Sí? Bien, eso está en todos los libros, así que ahí lo pueden leer bien. Pero sería otro reflejo largo. Los reflejos cortos, como mencionamos antes, se integran exclusivamente a nivel de la pared. Entonces otra vez está el receptor en la luz, neuronas aferentes primarias, que son estas GIPAN, que son las que pueden detectar la distensión o la molécula. En general la molécula la detecta la célula enterocromafín, que es la que tiene la especificidad para las distintas moléculas. Y esa enterocromafín libera la histamina y esa histamina es la que activa el EPAM. ¿Sí? Ahora en otra diapo está más clarito. Y acá lo que les contaba, que según donde esté el estímulo, hacia el sentido oral o rostral se produce la contracción y hacia el sentido
caudal la relajación. Y entonces actúan sobre las dos capas musculares, la circular y la longitudinal. ¿Ven? Y también van a afectar la secreción y la motilidad. Bueno, y acá empezamos a ver toda la variedad de neurotransmisores. Óxido nítrico, ATP, péptido intestinal asustivo. ¿Sí? El sistema nervioso entérico tiene una variedad de neurotransmisores importantes. ¿Y cuál va a ser el neurotransmisor del autónomo que module toda esta función de los plexos? La acetilcolina, porque dijimos que se activaba el sistema nervioso autónomo parasimpático. Y el neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina. Tanto pre como postganglionar. Pero como la preganglionar es igual para todos, cuando decimos que la acetilcolina es el mediador del parasimpático, me estoy refiriendo ya a la postganglionar. ¿Está bien? Bueno, bien. Y acá está lo que les decía recién, es decir, esta terminal puede censar directamente un fenómeno físico, como puede ser la distensión, pero también censa un fenómeno o la presencia de alguna sustancia química. La presencia de la sustancia química requiere sí o sí la célula enterocromafín, que es la que tiene los receptores para los distintos solutos. Y esa célula cromafín libera la 5-hidroxitriptamina o serotonina, que es un mediador muy abundante en todo el epitelio gástrico, el epitelio digestivo, y esa serotonina es la que estimula la HPA, ¿no? Produciendo, bueno, toda la información. Acá está la distribución de estas células heterocromafinas, fíjense que están en toda la longitud del tracto gastrointestinal. Bueno, entonces este sería el reflejo corto. Bueno, y entonces miren, otra vez volvemos a ver la imagen del principio, la comunicación bidireccional entre el digestivo y el sistema nervioso central, pero vamos a empezar a ponerle más detalles. Ya conociendo los mecanismos básicos, le vamos a dar algunos detalles de estructuras y funciones. Bueno, ¿cómo se regula esta higiene? Básicamente tenemos neuronas que fomentan la ingesta y neuronas que detienen o inhiben esa ingesta. ¿Sí? Ya algo vimos en el práctico, ¿no? Neuronas orexigénicas y anorexigénicas en el hipotálamo. Entonces esa sería la estructura que va a regular la ingesta. Esas neuronas van a responder a fluctuaciones de distintas señales que van a ser tanto nutrientes como hormonas que indican el estado nutricional y las reservas energéticas. Responden a glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, que son todas las moléculas simples que van a aumentar en sangre luego de una ingesta. ¿Bien? Todas esas moléculas van a informar al hipotálamo acerca del ingreso de alimentos. Pero también responde a hormonas, como la insulina, la leptina, la grelina, colecistoquinina, polipeptido I. Acá les nombra. Entonces, todo esto generado a nivel intestinal va a informar al sistema nervioso central. Bueno, algunas de estas moléculas, como dijimos antes, llegan atravesando la barrera hematoencefálica, es decir, en lugares donde justamente la barrera es permeable. ¿Sí? Otras moléculas estimulan las aferencias vagales, lo que dijimos antes. Y hay otras que hacen las dos cosas, ¿tá? Tanto por vía sanguínea como estimulando al otro. Bien, entonces, integramos. Tenemos la comunicación vagal, es decir, la comunicación nerviosa, que va a llegar siempre al núcleo del tracto solitario, recuérdenlo, ya creo que lo hemos repetido un montón de veces.
Y en general las señales químicas, ya sea hormonas, ¿sí?, o moléculas energéticas, como la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, van a llegar al hipotálamo. En el hipotálamo, ¿qué tengo? Nuestras neuronas POM y las que tienen neuropéptido I o el péptido AU. Entonces, les puse en verde lo que es verde, así mantenemos la relación. Fíjense, cuando se activan estas neuronas POM, que son las anorexigénicas, conducen a la liberación de un mediador, que es la alfa-MSH, que va a actuar sobre receptores MS4 de otras neuronas, que las llamamos neuronas secundarias de la vía. Y en este caso, estas neuronas secundarias van a estar en el núcleo paraventricular, ¿sí?, lo cual suprime la ingesta y activa el gasto energético, ¿sí? Neuronas anorexigénicas. ¿Está? La principal señal que actúa sobre esas neuronas anorexigénicas la vimos que era la leptina, ¿sí? Pero vamos a ver que hay otras, como la insulina, como la colecisteína, como la presencia de glucosa, ¿sí? Bien. Mientras que la activación de las otras neuronas, las que tienen neuropéptido I y el péptido relacionado con agouti, van a liberar el neuropéptido I, que fíjense es sobre la misma neurona secundaria. Y el neuropéptido I tiene un mecanismo de transducción intracelular que se opone al del receptor MSH. Entonces por eso decimos que antagoniza a la acción de la MSH. ¿Está bien? Pero además, fíjense, esta es una proyección, entonces va sobre su receptor, antagoniza esta unión también, ocupando el receptor de del MC4, y también inhibe al soma para que esa neurona no descargue. ¿Sí? Son todas las formas que tenemos de regular la descarga neuronal primaria o secundaria. ¿Sí? Inhibiendo el receptor, generando una señal intracelular contrapuesta a la que origina otro mediador químico, o inhibiendo la neurona que produce la liberación de la molécula. Bien, entonces, cuando se activa esta neurona, vamos a tener que se inhibe esta del paraventricular y que por lo tanto se favorece la ingesta. ¿Está? Por eso la denominamos orexigénica. Promueve la ingesta de alimentos. ¿Cuál es el principal mediador que va a estimular estas neuronas? La grelina. Y ahora vamos por ahí a hablar, por ahí en más extensión de esta grelina. Pero fíjense que si bien la grelina estimula a estas neuronas, la presencia de leptina e insulina la inhibe. Tiene receptores también para leptina e insulina. Entonces, la ingesta o el patrón de ingesta en una persona, a lo mejor con una reserva adiposa importante, probablemente no sea igual al proceso o a los periodos de ingesta e interprandial de una persona que no tenga tanta leptina dando vuelta. Entonces ya vemos que hay una sumatoria de señales, ¿sí? La señal que estimula grelina y la señal inhibitoria o que frena esa ingesta, que es la leptina.
El tema es que estas señales se originan en distintos lugares y con distintas frecuencias. Podemos clasificar o podemos decir que hay señales inmediatas, señales a corto plazo y señales a largo plazo, según qué tan rápido cambian en el tiempo. Ahora el tema tiempo es esencial para entender estos procesos. Bueno, ¿estamos hasta acá? Bueno, entonces la alternancia, lo que decíamos recién, ingesta, saciedad, se integra a nivel hipotalámico y es afectada por señales periféricas de corto y largo plazo, por los ciclos circadianos también, por señales centrales relacionadas con el placer y el bienestar. Esto ya implica que hay otro grupo u otras estructuras que pueden influenciar sobre el hipotálamo para determinar el grado de activación de cada uno de estos grupos neuronales. ¿Sí? Tiene que ver con qué sistema que estudiamos en los trabajos prácticos. Podrá tener que ver esto último, lo relacionado con el placer, con el bienestar. El límbico, pero hay un sistema difuso, hay un sistema difuso que es el característico de la recompensa. ¿Él? No. ¿Quién era el de la recompensa? La dopamina. Y los 4 vías de la dopamina, la mesolímbica, ¿sí? Esa área tegmental ventral que se activa, ¿sí?, ante los estímulos que se reciben por lo que hice, ¿sí?, y que hacen que lo vuelva a repetir. Una de las conductas que más se altera por esta cuestión de recompensa es justamente la alimentación. Entonces vamos a ver que esta área tegmental ventral también tiene que ver con cómo van a descargar estas neuronas del hipotálamo. Hay una conexión entre el límbico y el hipotálamo, ¿sí?, entre el área tegmental ventral y el hipotálamo. ¿Estamos? Bueno, entonces, acá podemos ver las 3 regiones del sistema nervioso central involucradas en el control de la ingesta. Y vamos a ver el sistema límbico y las cortezas asociadas, la amígdala, el accumbens, todo el límbico, el hipotálamo, que es el que integra las señales, y nuestro tronquito cerebral con el núcleo del tracto cerebral. ¿Bien? Bueno, y fíjense acá, vemos la jerarquía de estas estructuras. El tronco es el más caudal y es el que tiene los núcleos que van a permitir la llegada de señales, el núcleo del tracto solitario, y el dorsal, el motor del vago, que es el que va a generar la respuesta efectiva, ¿sí? Pero esta estructura está influenciada fuertemente por el hipotálamo, por lo que está pasando con las neuronas NPI y las PON. Y a su vez, esas neuronas, neuropéptido I y PON, van a estar influenciadas por lo que pasa en las cortezas, ¿sí? Así que están las 3 estructuras íntimamente relacionadas con una jerarquía, ¿sí? Entonces lo que pasa acá al final va a depender directamente de esto, pero indirectamente de lo que pasa en el hipotálamo y de lo que pasa en las cortezas. ¿Estamos? La corteza controla lo que denominamos aspectos voluntarios, hedonistas de la alimentación, estos que me dan placer, que me generan una recompensa. Eso lo controla entonces la corteza, el límbico. Mientras que lo que controla el hipotálamo y estos núcleos que están en el tallo ya son respuestas autonómicas, respuestas que no tienen un componente de conciencia.
un componente voluntario, ¿sí? Y entonces nos vamos a dedicar a eso. Por eso vamos a hablar desde el hipotálamo para abajo. Porque si metemos a las cortezas y demás, ya nos metemos en todas las variantes que podríamos encontrar en los seres humanos respecto a la relación de cada individuo con la alimentación. Y eso excede nuestro toque, ¿no? Bien. Bueno, y entonces acá un poquito ya les conecto. Entonces, las distintas señales de la periferia que llegan al sistema nervioso central, perdón, al hipotálamo, del hipotálamo estimulan alguna de estas neuronas e inhiben a la otra, y se estimulan neuronas secundarias, las cuales van a ir a tener influencia sobre esos grupos neuronales del tronco, ya sea el núcleo del vago o las neuronas relacionadas con la activación del simpático, que también están en el tronco, y tenemos ahí un grupito de neuronas noradrenérgicas que también por ahí las mencionaron en el reflejo varoreceptor, las A1C1, ¿sí? Entonces acá en esta otra imagen, ahí les muestro un poco más detallado. Entonces las respuestas motoras relacionadas con esta parte nada más. En esto no me meto, ¿está bien? Y la respuesta autonómica partiendo del hipotálamo y llevando la información hacia el núcleo motor dorsal del vago para activar el parasimpático, o hacia este grupo de neuronas A1, C1, o la médula rostral ventral lateral, o los núcleos del RAFE, están todos por acá, y estos determinan con sus proyecciones descendentes la activación de la cadena intermedio lateral, que es la vía preganglionar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿O quedamos medio ahí bollando? Esto es tronco. ¿Dónde empieza el simpático y el parasimpático? ¿Dónde lo hacen empezar? En la médula. ¿Cómo llego a la médula? ¿Ahí? Te lo estoy mostrando. Ustedes ya cuando hablan de simpático y parasimpático, ya ven a la neurona preganglionar en la zona toracolumbar, el simpático, o en la zona cráneo-sacra para el parasimpático. Pero acá, en el tronco, está el grupo neuronal que va a estimular a esas neuronas preganglionares. Y está o en el núcleo motor dorsal del vago, parasimpático, o en estos grupos noradrenérgicos también del tronco, denominados C1, A1, C1, A1, y esta cadena, esta médula rostral ventral lateral. ¿Sí? ¿Qué significa, profe, entonces IML? ¿Cuál? IML. Esta es cadena intermedio lateral. Esto ya es la médula. Esto ya es la médula. Mientras que esto es tronco. ¿Sí? Y el vago que es cráneo sacro, empieza ahí en la parte craneal, ya se inicia acá. Este es el núcleo que inicia la descarga del vago. Acá sí ya tenemos la preganglionar del parasimpático. Mientras que la preganglionar del simpático la tenemos acá, en la médula. Y nos falta entonces la conexión que haga activar a esa preganglionar de la médula simpática. Y eso viene de este grupo del RAFE y de las noradrenérgicas que están en el tronco. Así que fíjense cómo el tronco empieza a tener un rol fundamental en la regulación de todos estos procesos autonómicos, o reflejos autonómicos. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Lo vamos a ir viendo varias veces, no se preocupen.
Bueno, muy bien. Entonces, vimos que la señal más importante que estimula a las neuronas